es que haya, el problema no se solucionará si no Muchas se gracias, ataca el asambleísta. origen, la falta de Muchas oportunidades, gracias. empleo y Buenas comercio tardes, justo. compañero De inmediato, una asambleísta, nueva todo lo que me intervención, ya la escucha. número 8, el asambleísta Sabemos que René esta ley que Yandún. estamos tratando es de mucha importancia, muchísima importancia, y felicitar a quienes conforman esta comisión por el trabajo realizado. Sin embargo, sabemos que el comercio ilícito abarca los actos de defraudación aduanera, el contrabando y las afectaciones a la propiedad intelectual, entre otros. Asimismo que este problema es muy amplio y sumamente complejo, que las causas que lo originan y lo mantienen vigente a lo largo de la historia del mundo y de nuestro país son de carácter social, económico, político, institucional, tecnológico e inclusive de carácter geopolítico. En el caso particular de nuestro país, debemos reconocer que el factor social y económico en varios casos ha sido determinante para ocasionar el comercio ilícito, ya que numerosas familias de escasos recursos económicos, por la falta de fuentes de trabajo formal, se han visto obligadas a realizar esta actividad bajo mínima proporción como único medio de subsistencia. Inclusive la realizan poniendo en grave riesgo su integridad física, como sucede en nuestras fronteras norte o sur. También hay que tomar en cuenta que existe el contrabando organizado a gran escala, sea regional o internacional, el mismo que ocasiona graves perjuicios al Estado ecuatoriano por evasión tributaria o por atentar contra nuestra producción e industria. Se debe entonces revisar las medidas de control, no solo terrestre, ojo, sino en los terminales aéreos y en los puertos marítimos especialmente. Frente a esta realidad hay que ser claros. El Estado es el principal responsable de no haber priorizado el desarrollo económico, social, integral y preferente de las zonas de frontera, para que en estos sectores existan fuentes de trabajo formales, sustentables y sostenibles. Por esto, el micro, mediano y hasta el contrabando a gran escala continúan ejecutándose con una actividad económica casi habitual, rutinaria y normal, como sucede, por ejemplo, en el puente internacional de Rumichaca o en Huaquillas. También cabe mencionar que el Estado, a través del Servicio Nacional de Aduana, no ha cumplido a cabalidad con el control técnico administrativo aduanero en el país, tal como lo dispone el artículo 212 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, razón por la cual es evidente que las políticas públicas aduaneras han tenido muchas falencias, por lo que es indispensable que las presentes reformas legales se articulen adecuadamente para que las políticas públicas de prevención, control, sanción del comercio ilícito sean eficientes, sean inclusivas, integrales, que incluyan el fomento de la cultura tributaria y elimine la corrupción y garantice la seguridad jurídica. En lo referente al texto del presente proyecto de ley, me permito señalar lo siguiente. Las 27 reformas planteadas en conjunto son muy importantes para armonizar la legislación relacionada con el seguimiento, control, investigación, sanción y prevención del comercio ilícito. Todo lo cual yo veo que esto es muy positivo. En el aspecto institucional, debo referirme al artículo 13 del proyecto de ley, mediante el cual se crea el Comité Interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, ente que sería el responsable de realizar la construcción y emisión de la política de Estado para luchar contra el comercio ilícito, así como con la coordinación, articulación, control, fiscalización, etcétera,
en la implementación y ejecución de las acciones en la lucha contra el comercio ilícito. Al respecto, es oportuno señalar que es indispensable que este comité tenga entre sus atribuciones y competencias la de implementar políticas de fortalecimiento institucional mediante la creación de una estructura orgánica administrativa con personal profesional, especializado y jerarquizado en materia de vigilancia y control aduanero. Recordemos que el artículo 222 del Código Orgánico de la Producción, en concordancia con los dos artículos 258 y 259, ojo, los artículos 258 y 259 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, lo que normalmente se conoce como COESCOP, disponen que el Cuerpo de Vigilancia Aduanera es una unidad administrativa del Servicio Nacional de Aduana y constituye una entidad complementaria de seguridad de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada. Así dice la ley, que ejecutará operaciones relacionadas con la prevención, detección, investigación, aprehensión de materiales y personas relacionadas con delitos contra la administración aduanera. Sin embargo, hasta la presente fecha, el mencionado Cuerpo de Vigilancia Aduanera ni siquiera cuenta con el reglamento de estructuración y reestructuración, el mismo que debió ser emitido por la entidad rectora dentro del plazo de 180 días, es decir, hace muchos años. Yo creo que así lo está regulando este código y sus disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta. Es decir, en general, existe la disposición legal, pero no existe el reglamento para la aplicación de la ley, lo que ha dado lugar a que la institución funcione arbitrariamente a criterio de su máxima autoridad. Razón por la cual expresamente, señor presidente de la comisión, señor presidente de la asamblea, veo que el artículo 13 del proyecto de ley, dentro de la reforma al artículo 178 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que fija las competencias del Comité Interinstitucional antes señalado, se incluya la siguiente competencia. Comillas, coordinar con el ente rector de aduana el fortalecimiento institucional del Cuerpo de Vigilancia Aduanera con personal profesional especializado, jerarquizado y equipado en cumplimiento de lo que disponen el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Por otra parte, quiero hacer conocer a ustedes, señores asambleístas, que actualmente más de 80 familias, en su mayoría cachenses, tienen retenidos sus vehículos en Colombia, acusados injustamente de contrabandistas. Y lo mismo sucede con más de 100 vehículos retenidos a ciudadanos colombianos en el Ecuador. Cronológicamente hablando, en el año 2017 se firmó un convenio binacional para la devolución de mercaderías y vehículos incautados entre la SENAE de Ecuador y la DIAN de Colombia. En el 2018 se ratificó dicho documento y en el año 2019 no se renovó el plazo de este último convenio. Tras la reunión binacional del 26 de noviembre del año 2020 en la declaración presidencial, en el numeral 9 se dispone taxativamente que, comillas, las autoridades competentes de los dos países encuentren una solución rápida al asunto de los vehículos decomisados
sobre la base de un acuerdo eficaz y equitativo, lo cual no ha sucedido hasta la presente fecha. Por eso es necesario que las autoridades de la SENAE cumplan con sus responsabilidades ya establecidas, realicen acciones políticas, legales y administrativas concretas, transparentes, repito, transparentes, justas e inmediatas ante las autoridades de la DIAN de Colombia, para que los carchenses no tengan que pagar adicionalmente el bodegaje o peaje. Hace 2 años se logró que Colombia devuelva al Ecuador, ojo, 104 vehículos que estuvieron retenidos por más de 2 o 3 años en Colombia. Mientras que el Ecuador, de aproximadamente 100 vehículos colombianos retenidos, solo devolvió 2. Es decir, no existe reciprocidad de parte de las autoridades de la aduana de nuestro país, lo cual es injusto. Por lo expuesto, hago un llamado a las autoridades de la SENAE de Ecuador para que conjuntamente con la DIAN de Colombia lleguen a un acuerdo justo, equitativo y recíproco. Finalmente, y por estas circunstancias que acabo de explicar, señor presidente, me permito sugerir a la Comisión de Justicia que sean revisados los acuerdos binacionales, porque son compromisos que están debidamente legalizados entre los ministerios de Relaciones Exteriores, con el fin de no alterar el articulado del proyecto de esta ley que considero muy eficiente. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros asambleístas. Tiene la palabra la asambleísta Julia González. Era la intervención del asambleísta por Carchi, René Yandún. Nos acercamos a la participación número 9. Se ha otorgado el uso de la palabra a la asambleísta Julia González. Alterna, entendemos, está ya conectada y vamos a escuchar esta intervención. Buenas tardes, gracias por concederme la palabra, señor presidente. Saludos a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan por